Capítulo 2. La trascendencia de Dios. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino. Y tú eres excelso sobre todos. Primera de Crónicas 29. 11. Descubrirás tú los secretos de Dios. Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso. Es más alta que los cielos, ¿qué harás? Es más profunda que el Seol, ¿cómo la conocerás? Job 11. 7 al 8. He aquí. Estas cosas son sólo los bordes de sus caminos, y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Job 26. 14. Grande es Jehová, y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Salmos 145. 3. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías 55. 8 al 9. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Primera de Timoteo 6. 16. El término trascendencia divina puede sonar como algo que cuesta mucho aprender o al menos que requiere un pensamiento muy profundo para entenderlo, pero no es así. Trascender significa simplemente estar por encima, elevarse más allá, estar más allá. Por supuesto. Es muy difícil pensar en Dios como trascendente y también como inmanente o omnipresente al mismo tiempo. Resulta difícil entender cómo Él puede estar aquí con nosotros, en nosotros, dominando todas las cosas, pero al mismo tiempo trascendiendo todo. Parece una contradicción, pero como sucede con muchas otras aparentes contradicciones, no es para nada contradictorio. Los dos pensamientos están completamente de acuerdo entre sí. Dios siempre está más cerca de lo que usted imagina. Dios está tan cerca que sus propios pensamientos no están tan cerca como Dios. Su aliento no está tan cerca como Dios. Su propia alma no está tan cerca de usted como Dios. Y como Él es Dios, su ser increado está tan por encima de nosotros que no hay pensamiento que pueda entenderlo, ni palabras que puedan expresarlo. Quisiera dejar bien en claro que cuando digo, por encima, no me refiero a ser geográfica o astronómicamente trasladado. Es una analogía. Como somos seres humanos y vivimos en este mundo, hablamos con analogías. Casi todo lo que decimos es por analogía. Todas las personas son poetas sin saberlo. Como expresa el dicho, un poeta es alguien que habla con analogías, que ve la eternidad en una hora y el mundo en un grano de arena. Usted y yo siempre hablamos utilizando analogías. Cuando decimos que un hombre es derecho, estamos comparando a esa persona con una regla. Cuando decimos que la regla tiene un pie de largo, la estamos comparando con el pie de una persona. Decimos que un hombre está fuera de base. Eso está tomado del béisbol. Decimos que se está quedando fuera de combate. Eso es del boxeo. Decimos que puso todas sus cartas sobre la mesa. Eso es de los juegos de cartas. Casi todo lo que decimos es una analogía tomada del mundo que nos rodea. Cada etapa de la vida nos da herramientas con las cuales pensar. Así que cuando decimos que Dios está más allá, estamos usando una analogía. Pensamos en una estrella que está muy arriba, allá en el espacio. Pero en verdad no es eso lo que queremos decir cuando pensamos en la trascendencia de Dios. Si usted no entiende este punto, sería mejor que deje de leer. Porque es de suma importancia que comprenda lo que sigue. Cuando decimos que la trascendencia de Dios está por encima de, no nos referimos a distancias astronómicas ni a magnitudes físicas.
Dios nunca piensa en el tamaño de algo. Porque Dios contiene todo. Él jamás piensa en distancia. Porque Dios está en todos lados, no necesita ir de un lugar a otro. Así que las distancias no significan nada para Él. Nosotros, los seres humanos, utilizamos estas expresiones para ayudarnos a pensar. Son analogías e ilustraciones. Imagine, si gusta, que una niña que se pierde en las montañas. La familia salió de picnic y la pequeña deambula por allí y desaparece. Así que envían partidas de búsqueda y sabuesos. Todo lo posible para poder encontrar a esa niña. Es solo una pequeñita. Quizás de unos 2 años. No lleva mucho tiempo de estar en el mundo y no conoce mucho, no tiene un gran tamaño. Quizás, si es regordeta, pesará unas 40 libras. En lo que concierne a este mundo. Ella podría desaparecer y el mundo jamás sabría que ya no está. Excepto por algunos corazones heridos en su casa. Así que ella está perdida en una montaña. Ahora, esa montaña pesa millones. Quizás miles de millones de toneladas. Y tienen minerales y oro que valen miles de dólares. Tienen árboles y hay animales vagando por allí. Es algo bello, inmenso y formidable. Tan formidable que podemos estar frente a la montaña como hicieron los judíos y encontrar todo un Sinaí. Nos quedamos pasmados ante su inmensidad. Sin embargo, una pequeña de 2 años, que pesa unas 35 o 40 libras, vale más que esa montaña. La montaña tiene gran tamaño, pero eso es todo. No puede decir, mami, o, papi, o, ahora me acuesto a dormir. No puede darle un beso ni extender sus bracitos regordetes alrededor de su cuello. No puede orar, ni reír ni saltar de alegría. Tampoco puede dormir tranquilamente y aflojarse en su camita durante la noche. Carece de todo lo que Dios valora. La montaña tiene estabilidad, solidez, peso, masa, tamaño, silueta, forma y color. Pero no tiene corazón. Y cuando Dios piensa en la gente, piensa en corazones, no en medidas. Así que hablamos de que Dios es alto, elevado, superior y trascendente. No pensamos en la distancia, porque eso no importa. Su cualidad de ser es lo que importa. Es lo que hace que un niño sea valioso y una montaña no. La montaña tiene ser. Pero no una elevada, trascendente calidad de ser. Una niña tiene menos ser. Pero tiene una calidad de ser infinitamente superior. Quizás le cueste creer esto. Pero Dios está tan por encima de un arcángel como de una oruga. ¿Sabe lo que es una oruga? Es un gusanito del tamaño de su dedo, cubierto de pelo. Y, por supuesto, no es algo de mucha categoría. Jamás ha estado en sociedad. No vale mucho, es solamente un gusano. Y usted tiene que mirarlo con sumo cuidado para saber si va hacia el este o hacia el oeste. Porque parece igual, desde donde se lo mire. Así es la oruga. Un arcángel, en cambio, es esa criatura santa que vemos al lado del mar de Dios, en presencia del trono de Dios. Esa poderosa criatura tiene un rango un poco superior al de los ángeles. Así como el hombre fue hecho por un tiempo un tanto inferior. Ese ser puede mirar a Dios a cara descubierta. Eso es el arcángel. Jamás estuvo en pecado. Y nadie sabe cuán inmenso puede ser. Sin embargo, Dios está tan por encima del arcángel como lo está de la oruga. ¿Por qué? Porque tanto el arcángel como la oruga son criaturas. Y Dios es el único ser increado. Que no tiene comienzo, que existe por sí mismo, que nunca fue creado. Sino que simplemente es Dios, que hizo todas las cosas. El arcángel es una criatura, Dios tuvo que crearlo, Dios tuvo que hablar y decir, sea. Y fue hecho tal como es, una criatura. No es Dios y nunca será como Dios. Y Dios nunca se convertirá en un arcángel. Hay un inmenso abismo, un abismo casi infinito. Fijado entre lo que es Dios y lo que no es. Entre el gran yo soy y todas las cosas creadas. Desde el arcángel hasta el más pequeño virus que no puede ser visto por el ojo humano.
Dios creó todo esto y está tan por encima de uno como de otro. La cualidad de Dios de tener vida no creada lo hace trascender por encima de todas las criaturas. Debemos tener cuidado de no pensar la vida en términos evolucionistas. Y hasta algunos cristianos son culpables de esto a veces. Creemos que la vida comienza con una célula, luego se transforma en un pez, luego un ave. Y después una bestia, más tarde un hombre, luego un ángel y después un arcángel. Un querubín, un serafín y después Dios. Eso pone a Dios sencillamente en la cúspide de una pirámide de criaturas y Dios no es una criatura. Dios está tan alto sobre el serafín como éste está por encima de la célula. Porque Dios es Dios. Dios es de una sustancia completamente única. Pero, ¿cómo puedo seguir? ¿Cómo puede continuar cualquier hombre? ¿Cómo puedo hablar de lo que escapa al habla humana? ¿Cómo puedo pensar en algo que está por encima de todo pensamiento? ¿Y cómo puedo hablar cuando el silencio sería mejor para mí? San Agustín dijo: Oh Dios, cuando quiero hablar de ti no puedo, pero si yo no lo hiciera, alguien tendría que hablar. Así que estalló y hablo. Me pregunto si alguna santa criatura, que ha pasado siglos mirando el rostro de Dios, escucha alguna vez nuestro discurso, nuestras vanas y ociosas palabras. El parloteo de las atareadas tribus de los hombres de la tierra y la charla sin sentido de los púlpitos. Qué extraña y bienvenida sería una conversación como esta. A pesar de que no tendría más relación con la suprema verdad que la que hay entre un niño de 2 años que toca el violín y la buena música. Aún así, cualquier padre sonreiría si, obedeciendo a su sugerencia, su pequeño tomara el violín e intentara tocar. Cualquier padre que está fuera de su casa sabe lo que significa recibir una carta escrita en letras de imprenta por su hijo de edad escolar, mal escrita, con los bordes corridos y todo lo demás, pero es una carta de su hogar, del pequeño que él ama mucho. Supongo que este mensaje sobre la trascendencia de Dios está lejos de ser todo lo que debería haber sido o lo que podría ser. Sin embargo, creo que Dios está complacido porque, comparado con toda la cháchara del mundo, al menos es un esfuerzo por hablar del grande y santo, alto y sublime. Me pregunto si algún santo, algún observador que hubiera pasado siglos en el trono de Dios, si viniera a la tierra y se presentara sobre nuestros púlpitos, si se le permitiría hablar. Supongo que si hablara aquí, diría muy poco de lo que generalmente escuchamos. Supongo que cautivaría nuestros oídos y fascinaría nuestras mentes y alentaría nuestros corazones. Al hablar de Dios, el gran Dios, el extasiado Dios, el que dio a su Hijo para que muriera por nosotros, el único en cuya presencia esperamos vivir por los siglos de los siglos. Y supongo que después que escuchemos a semejante ser hablando así sobre Dios, jamás volveríamos a aceptar escuchar un sermón tonto, oportuno, tomado de la revista Time. Me imagino que si insistiéramos en que alguien se atreviera a comprometerse con nuestro tiempo y predicarnos, no debería tratar de resolver los problemas políticos y económicos del mundo, sino hablar de Dios y solo de Dios. A ti, oh Dios, te alabamos, a ti, Señor, te reconocemos. A ti, eterno Padre, te venera toda la creación. Los ángeles todos. Los cielos y todas las potestades te honran. Los querubines y serafines te cantan sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Los cielos y la tierra están llenos de la majestad de tu gloria. A ti te ensalza el glorioso coro de los apóstoles, la multitud admirable de los profetas, el blanco ejército de los mártires. A ti la Iglesia Santa, extendida por toda la tierra, te proclama Padre de inmensa majestad, Hijo único y verdadero, digno de adoración. Espíritu Santo, defensor. Así cantaban nuestros padres en lo que se conoce como el Te Deum. Lo hemos olvidado, porque no somos espiritualmente capaces de comprenderlo. Queremos escuchar cosas que sean agradables para nuestros oídos.
Ahora el hombre santo de Dios dijo: He aquí. Estas cosas son solo los bordes de sus caminos, y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Job 26. 14. Todo lo que podemos pensar o decir es racional. Pero Dios está por encima de la razón. Él está tan por encima de lo racional como de lo físico. Dios tiene una esencia y una sustancia como no hay otra en todo el universo. Él está por encima de todo y, sin embargo, podemos conocer una pequeña porción de los caminos de Dios. Cuando predico sobre el ser de Dios, los atributos de Dios, cuando hablo sobre cómo es Dios, y qué clase de Dios es, lo hago de manera muy respetuosa. De lejos, señalo con dedo reverente la alta cima de la montaña que es Dios, que se eleva infinitamente por encima de mi capacidad de entendimiento. Pero esa es solo una pequeña parte. Las rutas de sus caminos no pueden ser conocidas, el resto es superracional. Creo que debemos lograr que la mística espiritual vuelva a la Iglesia. Creo que debemos volver al esfuerzo de caminar y hablar con Dios. Vivir en la presencia de Dios. Tenemos un cristianismo totalmente evangélico hasta que lo programamos. Personas talentosas y dotadas y hombres con personalidad ocupan el lugar santo. Y nos hemos olvidado de que estamos aquí para adorar a Dios. Dios es la fuente y centro y fundamento de todo. Como dice el himno. ¿Cómo se atreverán los mortales, contaminados, a cantar de tu gloria y de tu gracia? Estamos muy lejos, debajo de tus pies, y apenas vemos la sombra de tu rostro. E incluso en los servicios de iglesia solo podemos ver la sombra del rostro de Dios. Porque Dios trasciende y se eleva tan alto, por encima de todo, que los mismos ángeles en el cielo cubren sus rostros. Y los seres vivientes cubren sus rostros y dan voces, diciendo: Santo, Santo. Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Isaías 6. 2 al 3, Apocalipsis 4. 8. Cuán terrible es que, en presencia de este imponente, tremendo Dios, algunas personas permanezcan impertérritas. Cuán aterrador, cuán formidable es. No queremos escuchar sobre Dios. Queremos oír algo que haga cosquillas a nuestra fantasía. Que pueda satisfacer nuestra curiosidad morbosa o nuestro anhelo de romance. Pero el gran Dios está allí y tendremos que enfrentarlo, ahora o después. Este formidable Dios, como el gran universo ardiente, estallará un día sobre nosotros, rompiendo nuestras defensas y destruyendo todo lo que hemos puesto a nuestro alrededor. Y tendremos que tratar con él. Y sin embargo el hombre promedio no se preocupa por todo esto. Duerme bien a la noche y piensa en su trabajo y lo hace durante el día. Come, duerme. Vive, se reproduce, envejece y muere, sin haber tenido una buena, elevada idea del gran Dios que trasciende todo. Este es el Dios del cual se dice: Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino. Y tú eres excelso sobre todos. Primera de Crónicas 29. 11. Y sin embargo nos preocupamos tan poco por él. Qué trágico es que los hombres sigan su concupiscencia y su orgullo, vivan por el dinero, los negocios, los apetitos y la ambición. No se necesita aportar más pruebas de la muerte espiritual que yace en el corazón del hombre. Pero la que se entrega a los placeres, dice la Escritura, viviendo está muerta. Primera de Timoteo 5. 6. Y el que vive por ambición, concupiscencia, apetito y orgullo, que vive para la fama y el dinero, también está muerto. Aunque sea joven, esbelto y atlético, inteligente y adinerado, sigue estando muerto, se está pudriendo. Es como un ciego que no puede ver la salida del sol. Porque el gran Dios está por encima del horizonte y de su entendimiento y no sabe que el sol ya ha salido. Y como una lombriz en una cueva o un sapo debajo de una roca, vive su vida y se olvida de que tendrá que tratar con Dios algún día. El gran Dios Todopoderoso. Vivo para ese día,
cuando Dios me juzgue, sobrepase mi entendimiento humano y cualquier excusa que pueda haber dado. Eso puede suceder ahora mismo, en este mundo. Eso es en parte la conversión. Es ser salvo. Arrepentirse, que sus pecados sean perdonados, tener una visión de Dios en su corazón. Ver a Jesucristo en su cruz y en su trono, ser llevado a la presencia de este Dios santo. Usted puede repasar toda la rutina de la iglesia y no haber experimentado nunca algo como eso. Puede aprender a decir, Dios es amor, cuando es chiquito, puede que le regalen una Biblia. Por pasar de grado, puede crecer lo suficiente como para hablar en la escuela dominical, puede crecer como para cantar en el coro, unirse a la iglesia y ser bautizado. Puede dar clases, hospedar misioneros y aprender a diezmar, dar dinero para la obra del Señor. Puede ser fiel, pero no haber tenido una experiencia del gran Dios que entra a su conciencia. Y puede vivir por siempre separado de Dios. En el Antiguo Testamento, cuando Absalón volvió del exilio, se apartó durante 2 años, sin ver el rostro del rey, 2 de Samuel 14. 28. Y eso es lo que pasa en las iglesias. Pero cuando Dios se vuelve real para nosotros, somos afectados, somos tocados por lo que es llamado el Mysterium Tremendum. Un misterio tremendo, como es decir, Dios. Esta semana leí que alguien dijo: nunca leo a Tozer. Es muy negativo. Bueno, mi hermano. Antes de que haya una sanidad tiene que haber un diagnóstico. Cuando usted va a ver a un doctor, él no puede limitarse a sonreírle y levantar la vista desde su taza de café, y decirle: tome la pastilla número 9. Quizás usted no necesite la pastilla número 9, quizás lo mate. Tal vez lo que necesita es someterse al bisturí. Se necesita hacer un diagnóstico. Aunque a veces creo que los diagnósticos son peores que la enfermedad. Me ha costado más saber lo que está mal en mí, y a veces darme cuenta de que no estaba mal, que el tratamiento. Lo que predico puede ser negativo, no lo sé. Si Dios, el Dios alto y supremo, que puedo amar y adorar y en cuya presencia puedo vivir, orar y estar para siempre, es negativo, deme una canasta llena de negativismo. El terror a Dios. Algo que viene a nosotros cuando conocemos a Dios es el terror. A la gente no le gusta, no quiere tener terror a nada. Quiere ir a la iglesia para ser animada. Es una de las cosas más tontas que he oído en mi vida. Preferiría predicar a 25 personas arriba de una peluquería que en una iglesia llena de gente que da su dinero y me lleva para todos lados en limusina. Pero que no quiere que la avergüence hablándole de Dios. Respecto al terror a Dios. Recuerde que Jacob dijo: cuán terrible es este lugar. Génesis 28. 17. Y Pedro dijo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Lucas 5. 8. A lo largo de los años, cada vez que un hombre considera a Dios, aunque sea vaga o brevemente, lo afecta de modo terrible. Y el terror del que hablo no tiene que ver con el peligro físico. Cuando usted conoce a Dios, supera los peligros y los miedos de este mundo. Pero el miedo, el terror que es Dios, no tiene que ver con una sensación de peligro. Es la sensación de estar en presencia de alguien muy imponente, maravilloso, trascendente, supremo. Es tener conciencia de criatura. Esto fue lo que Abraham expresó cuando dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor. Aunque soy polvo y ceniza. Génesis 18. 27. Si Abraham estuviera en alguna de nuestras iglesias evangélicas y oyera a alguien que dirige la oración, sin duda le impactaría lo que oye. Él no era tan fluido como nosotros somos. A veces pienso que nuestra misma fluidez es por la educación, no por estar cerca de Dios. Simplemente estamos repitiendo lo que hemos aprendido. Criticamos a los católicos romanos por recitar oraciones. Pero por lo menos lo que ellos leen está en un buen español, es fluido y hermoso. Nosotros hacemos oraciones que están tan embalsamadas como aquellas.
solo que las vamos creando mientras las decimos. Estas oraciones están igual de muertas porque no tienen en ningún sentido de conciencia de criatura. No tienen en el sentimiento de que estamos en la presencia de este gran Dios ante el cual los ángeles pliegan sus alas y callan, solo para volverlas a abrir y decir: Santo, Santo, Santo. Esa conciencia de criatura, ese sentido de humillación. De estar abrumado ante la presencia del que está por encima de todas las criaturas. Deberíamos recuperar eso. Preferiría tener una iglesia de 25 personas como esa que 2500 que están allí simplemente como en una actividad religiosa. Encontrándose socialmente en el nombre del Señor. Me dicen que Martin Lloyd Jones, uno de los más grandes predicadores, de vez en cuando viaja hasta Gales y se encuentra con 12 o 15 personas. Allí recarga las baterías antes de regresar a su gran púlpito de Londres donde predica a 1500 personas o más. Pero él quiere ir hasta allí. Y dice: después de estar algún tiempo con esos sencillos adoradores, soy un mejor hombre. Y regreso a Londres mejor preparado para predicar. Creo que eso es lo que necesitamos en este tiempo. Otra cosa que viene a nosotros cuando conocemos a Dios es la sensación de una terrible ignorancia. Existe cierta secta allí afuera, no voy a mencionar su nombre porque no quiero publicitarla, que dice que puede responder cualquier pregunta que haya en la Biblia. Y he encontrado a mucha gente que se siente así. Creo que fue Cicerón quien dijo que algunos hombres preferirían morir antes que dar a entender que dudan de algo. Pero cuanto más nos acercamos a Dios, menos sabemos. Y más sabemos que no sabemos. Me preocupa nuestra ligereza de estos tiempos. Es un pecado terrible ante la presencia de Dios. ¿Qué sucedería si usted y sus amigos estuvieran ante la reina de Inglaterra? Y alguien intentara hacerse el gracioso contando chistes sobre reinas. ¡Qué vergonzoso! ¡Qué horrible sería! Nadie haría semejante cosa. Y sin embargo, ella es solo una mujer. Un ser humano como usted. Cuanto más terrible es que podamos ser tan indiferentes ante la presencia del gran Dios, que es Señor de señores y Rey de reyes. Necesitamos recuperar ese sentido de ignorancia. Sabemos demasiado. Deberíamos tener entre nosotros una humildad que enmudezca ante la presencia del misterio inefable. Cuando conocemos a Dios también tenemos una sensación de debilidad. No creo que usted pueda ser fuerte hasta que sepa cuán completamente débil es. Y nunca sabrá cuán absolutamente débil es hasta que esté frente a la presencia de esa gran plenitud de fortaleza, la gran plenitud de infinito poder que llamamos Dios. Cuando por un atroz, feliz, terrible momento los ojos de nuestro corazón se han posado en el Dios trascendente, alto y sublime y sus faldas llenan el templo, entonces sabremos cuán débiles somos. Dios jamás trabaja desde la fortaleza humana. El hombre más fuerte es el más débil en el reino de Dios, y el más débil es el más fuerte. El santo apóstol dijo: cuando soy débil, entonces soy fuerte, 2 de Corintios 12:10. Puede darle vuelta y decir: cuando soy fuerte. Cada vez que siento que puedo hacerlo, entonces, soy débil. He predicado desde que tenía 19 años y ahora tengo 63. Y todavía, después de todos estos años de predicar, subo al púlpito temblando por dentro. No porque tenga miedo a la gente, sino por temor de Dios. Es el temor y el temblor de saber que me paro allí a hablar de Dios y si no hablo correctamente sobre Dios, qué terrible error sería ese. Si hablara malvadamente sobre Dios. Qué terrible crimen. Solo cuando hablo bien de Dios es que me atrevo a dormir a la noche sin pedir perdón. Debilidad fue lo que sintió Daniel después de haber hablado con Dios. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra. Y enmudecido. ¿Cómo, pues, podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza, y no me quedó aliento. Daniel 10:15 y 17.
Ese es el efecto. El automenosprecio y una sensación de impureza. Isaías dijo: ¡Ay de mí! Que estoy perdido. Soy un hombre de labios impuros. Isaías 6. 5. Es un sentimiento de absoluta indignidad. Usted puede decir: debo vivir toda la vida en un estado de terror, de ignorancia, de debilidad o de impureza. No. Pero es usted quien debe llegar a esa convicción sobre sí mismo y no que se lo tenga que decir otro. Yo crecí con la enseñanza de que nací en pecado. Dicen: no hay justo. Ni aun uno. Romanos 3. 10. Todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Isaías 64. 6. Lo creía y cuando comencé a predicar, les dije a otras personas: sus justicias son como trapos de inmundicia. Pero pensaba que sus trapos de inmundicia eran más asquerosos que los míos. Que sus pecados eran peores que los míos. Usted puede ser tan ortodoxo como Juan Calvino y creer en la depravación total como cualquier bautista, pero seguir siendo orgulloso y farisaico. Si le hubiera preguntado a un fariseo: todos los hombres son pecadores, ellos hubieran dicho: sí, menos nosotros. Ellos miraban por encima del hombro al publicano y a la ramera. Pero Jesús miró por encima del hombro al fariseo. Porque él sabía que ellos eran igual de pecadores. El fariseo, que según su entender no había quebrantado la ley, era tan pecador como la ramera que lo había hecho todas las noches. Y sin embargo, ¿existe una persona que nunca haya quebrantado la ley? No, no dije eso. Dije que el fariseo podría no haber quebrantado la ley conscientemente. Si usted asume un compromiso con su propia conciencia, puede aprender a mirarse en el espejo y ver algo mejor que lo que está allí. El viejo sabio Esopo, que escribió muchas fábulas, contó sobre un hombre que estaba caminando con dos bolsas que estaban atadas, unidas, y las llevaba sobre sus hombros, una hacia el frente y la otra hacia atrás. Quienes lo veían le preguntaban: ¿qué llevas en esas bolsas? Bueno, decía él, en la bolsa de la espalda llevo mis fallas y en la de adelante las fallas de mis vecinos. Tenía las fallas de sus vecinos allí delante de él, donde podía verlas. Pero no podía ver las propias porque las llevaba atrás. Así es como vivimos. Pero una vez que somos llevados a la presencia de Dios con verdadero arrepentimiento, nunca más pensaremos de nosotros mismos como buenos. Jamás volveremos a pensar de nosotros como puros. Solo podemos decir: la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1. 7. Confiamos en lo que dijo Dios aunque nos sintamos como si fuésemos el peor de los hombres. Santa Teresa, aquella querida mujer de Dios, dijo que cuanto más cerca estemos de Dios, más conscientes seremos de lo malos que somos. Oh, la paradoja, el misterio. Lo maravilloso de saber que el único Dios, ese único trascendente que está tan por encima de todos los otros, que estableció un abismo que nadie puede cruzar y que se dignó venir a habitar entre nosotros. El Dios que está al otro lado de ese inmenso abismo un día vino y se condensó a sí mismo en el vientre de una virgen, nació y caminó entre nosotros. El bebé que recorría el piso de la carpintería de José, que lo estorbaba y jugaba con las virutas. Fue el gran Dios tan infinitamente supremo y tan trascendente que los arcángeles lo admiran. Allí estaba él. Recuerdo haber escuchado hace muchos años una canción que es antifonal cantar alternativamente entre dos grupos o cantantes. Un hombre, que representa al cantante, entona: ¿qué camino he de tomar? Grita la voz en la noche: soy un peregrino consciente y mi luz es tenue. Busco un palacio que brille en la colina. Pero entre nosotros se hace un torrente frío y oscuro. Sigue para preguntar: ¿cómo haré un puente sobre el abismo que me una al palacio que busco? Sabiendo que soy débil y que Él es tan fuerte, que soy malo y Él es bueno, que soy ignorante y Él es tan sabio. ¿Cómo haré un puente sobre el abismo? Y los otros hombres levantan la voz y responden, cantando:
Cerca, cerca de ti, hijo mío. Está el camino de la cruz, como un fraile gris encapuchado lleno de musgo. Y su viga transversal apunta a líneas muy distantes y tienen de sobre el agua un puente seguro. Para el hombre. Un gran abismo yace entre el Dios trascendente y yo. Que es tan alto que no puedo pensar sobre él, tan elevado que no puedo hablar de él. ¿Ante quién debo inclinarme en tembloroso temor y adoración? No puedo trepar hasta él. Hay un camino solamente. Cerca, cerca de ti, hijo mío, está el camino de la cruz. Y la cruz tienen de un puente sobre el abismo que separa a Dios del hombre. Esa cruz. Dios es trascendente. Usted nunca lo encontrará por sí mismo. Los musulmanes podrán buscarlo 1000 años y no lo encontrarán. Los hindúes pueden cortarse y echarse en camas de vidrio y caminar sobre el fuego y no lo encontrarán. Los protestantes pueden unirse a iglesias y logias y toda clase de cosas y no lo encontrarán. Los filósofos pueden ascender un peldaño en el pensamiento y no lo encontrarán. Los poetas pueden remontar vuelo en su imaginación y no lo encontrarán. Los músicos pueden componer música celestial. Cuando escucho el oratorio de Navidad de Bach pienso que semejante música jamás pudo haber estado en la tierra. Y sin embargo, podemos oírla y disfrutarla hasta que rompe nuestro corazón, y no lo encontramos a él. Nunca, nunca lo encontramos a él. Debo necesitar volver a casa por el camino de la cruz. No hay otro camino más que este, nunca veré las puertas de la luz. Si pierdo el camino de la cruz. El camino de la cruz conduce a casa. Así que le ofrezco a usted la cruz. Le ofrezco ante todo al gran Dios. Perdido en tu grandeza, Señor. Vivo, como si estuviera en un precioso laberinto. Tu mar de luz increada me enceguece, y sin embargo miro fijamente. Le señalo a Dios, el único trascendente. Y señalo hacia la cruz. Pero usted nunca conocerá el significado o el valor de la cruz hasta que Dios, el Dios Santo, haya hecho algo dentro de usted para quebrantarlo y destruir su orgullo. Humillar su tozudez, cambiar su pensamiento sobre su propia bondad. Derribar sus defensas y quitarle sus armas. Él hará lo que los cuáqueros llaman, amansarlo. Hará que usted mengüe. Que se vuelva manso. ¿Y qué pasará con usted? Usted podrá ser salvo. O medio salvo o pobremente salvo. Quizás usted supo que Dios lo quería pero siguió vagando, se comprometió con sus negocios. O su escuela y ahora Dios le parece muy lejano. Y él está muy lejos, en un sentido. Pero en otro está tan cerca como el latido de su corazón. Porque la cruz ha tendido un puente sobre el abismo. Permita que la sangre de Jesús lo limpie de todo pecado. Él, que es el único Dios trascendente, dice: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí. Que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo 11. 28 al 29.